Ayer diste una charla que me pareció muy interesante aquí en la Universidad Tadeo. No sabes lo que significa que me digas eso, Esteban. Muchas gracias. A ti. Tuviste una charla completamente diversa y abarcativa. Cuéntame en síntesis, ¿qué fue tu charla? Bueno, cuando me pidieron venir al Congreso, entré como en este caos existencial de qué carajos voy a hablar. Y encontré la pregunta que a fin de cuentas le dio la respuesta a qué era la charla, y es qué me hubiera gustado a mí que me hubieran dicho en mi último semestre de universidad, que me hubiera gustado que me hubieran dicho a los 3 meses de haberme graduado. Y la charla, la conferencia es a fin de cuentas una respuesta a eso. Es una caja de herramientas para los nuevos talentos, para que le agarren las pelotas a la industria. Ok, y hablaste de muchos temas, de las creativas mujeres, hablaste de la era digital. Sí. ¿Cómo elegiste cada uno de esos temas? Principalmente fueron los tropiezos que yo tuve en mi crecimiento profesional. Eso fueron como la raíz de la inspiración de la mayoría de los temas, si no todos. El tema de las mujeres fue por una constante que encontré en diferentes mercados. El mercado asiático ha sido el único que he encontrado que tiene una gran influencia de mujeres en el proceso, o sea, en los creativos específicamente, en temas poblacionales, o sea, en proporción. Pero, por ejemplo, lo que hablaba de escoger el director creativo en vez de escoger la agencia, el tema el calendario de premios, de festivales, el tema de los libros, el tema del amor al craft, el tema de cómo las ideas pueden cambiar el mundo y la percepción de lo que hacemos, el tema de entender la verdadera influencia que tienen las ideas y el poder de las ideas, han sido básicamente tropiezos que he tenido durante este proceso y de cosas que me hubiera gustado de nuevo, que me hubieran dicho. Con tu edad, con tu experiencia ya multinacional, ¿por dónde crees que va a fluir la era digital en estos próximos tiempos? Wow. Interesante. Es importante entender la responsabilidad. Creo que nos estamos dando cuenta de lo profundo que son la digitalización de la opinión, ¿cierto? Sí. Y cómo eso ha influenciado cosas en la vida real. Y precisamente por eso es el segundo tema que es importante entender ahí, o por lo menos que yo entiendo ahí, y es cómo estamos empezando a desdibujar la división entre lo digital y lo físico, lo real, y cómo una cosa influencia a la otra. Como ya el tema que algo aparezca en una pantalla no quiere decir que sea digital, o que algo que sea físico no quiere decir que viva en la pantalla. O sea, como que esa frontera se está cada vez desdibujando mucho más, y como una cosa influencia a la otra también está cambiando muchísimo. A mí el miedo o como la bandera roja que me produce todo esto es cómo los algoritmos han cambiado la forma como vemos el mundo y cómo entendemos los grupos sociales. Y creo que eso va a ser uno de los grandes retos de la siguiente generación, sin sonar un poco como el viejo diciendo la siguiente generación tiene que hacer esto. Pero sí es importante entender que los contrastes y los debates de ideas cada vez son menores, como que los grupos sociales cada vez se creen más su propia historia, y dentro de esa misma burbuja, esa cacofonía evita que uno vea un pensamiento diferente, y eso me preocupa bastante. La velocidad de los contenidos digitales cada vez son mayores, entonces yo creo que eso hace que se prolifere la propuesta, pero no quiere decir que sea más profunda necesariamente. Yo creo que es un poco como lo dijo Warhol, que eventualmente todos tendremos nuestros 15 minutos de fama. Sí. Eso quiere decir que esos 15 minutos no necesariamente son buenos 15 minutos. Entonces, hay mucha gente produciendo muchos contenidos, y también pero también hay mucho talento por allá escondido que también es bueno, ¿sabes? Sí. Entonces hay una pequeña dualidad ahí. Hay mucha bulla que hace que lo bueno salga a flote de una forma mucho más difícil. ¿Qué es lo que hace madurar a un millennial? Indudablemente tú ya miras a futuro, que no es una cuestión muy normal en los millennials. Sí, lo veo por contraste. Creo que esta opinión es por contraste meramente. Es que yo creo que desafortunadamente mi generación creció en un mundo fácil, en un mundo mucho más sencillo que el de las anteriores. A lo que me refiero con eso es fácil en el sentido de la vida misma. O sea, el día a día para nosotros fue
fue mucho más sencillo y llegamos acá con cosas mucho más como que ya estaban ahí, ¿cierto? O sea, nosotros no tuvimos que luchar lo que las generaciones anteriores habían tenido que luchar. Y esa facilidad ha hecho que se tomen por sentadas muchas cosas. La falta de dificultades, la falta de momentos difíciles, creo que evita que haya ese contraste entre lo que es realmente bueno y cómo se llega a eso. Estás en el primer pico de tu carrera de creativo. Eso sí. Sos el presente de la creatividad absolutamente. ¿Qué estás viendo hacia adelante? Bueno, primero que todo, y creo que es una respuesta un poco automática, es el tema de la responsabilidad. Creo que mi generación ha entendido que somos mucho más responsables de cosas que la publicidad genera, ¿cierto? Entonces, eso por ese lado. Ver a futuro con un sistema mucho más responsable, pero también veo con un optimismo contundente lo que va a suceder en la industria. Siento que los medios están proliferando, siento que los recursos cada vez son mayores, siento que los creativos cada vez vienen de lugares y de ideas muchísimo más distantes, siento que la competencia cada vez es mayor, siento que la inspiración cada vez es mucho más grande y si bien originalmente como que competíamos entre los amigos, competíamos entre los conocidos, hoy en día estás compitiendo con el creativo de Bangkok, con el que trabaja en Londres, con el creativo que tiene ideas en Japón, con el cual puedes hablar por Instagram, con el que esa aldea global se ha convertido también en un recurso importante en el modelo de creación. Entonces, si me preguntas cuál va a ser el futuro por lo menos de mi trabajo, es hacer que no solo las ideas sean globales, o sea, que tengan una aplicación global, sino que también el proceso tenga esa diversificación global. Te pido que tengas un deseo y que lo digas en voz alta. Yo siempre pensé que si algún día me levanto o si hay un tiempo en el que me estoy levantando sin gozarme lo que hago, voy a tener que encontrar otra carrera. Entonces, espero que quiero que mi deseo sea que todos los días me levante con las mismas ganas con las que me levanto hoy.